y del Espíritu Santo. Amén. Podríamos titular el Evangelio de este domingo como el modelo para ser discípulos de Cristo. Si queremos ser discípulos de Jesús, podemos seguir la forma con que Jesús va recogiendo a sus primeros discípulos. Esa escena en que Juan el Bautista está acompañado por algunos de sus discípulos y luego les transmite dos de ellos para que se vuelvan discípulos de Jesús. Es significativa por todos los pasos que da Jesús en este momento. Parece casi que San Juan, cuando escribe el Evangelio, tiene como un recuerdo de juventud. Recuerda cuando la primera vez siguió los pasos de Jesús. Estaba con el Bautista y Jesús iba pasando. No dice de dónde venía, ni a dónde iba. Jesús va caminando en la vida. Y nosotros cuando lo vemos y lo reconocemos, el ímpetu de nuestro corazón es hacernos discípulos. Lo mismo lo que sintió San Juan y también el compañero de él, Andrés, cuando los dos se movieron detrás de Jesús. Interesante como en esta escena hay una frase que era del Bautista que les dice: este es el Cordero de Dios. Es la primera visión que nos deja el Bautista, que va de acuerdo con toda su predicación. Él predicaba el arrepentimiento, bautizaba en el Jordán para que la gente se purificara, pidiera perdón a Dios. Y cuando ve pasar a Jesús, Él es el Cordero. Cordero quiere decir la víctima, porque los corderos los sacrificaban constantemente en el templo cada día. Llamar a Jesús Cordero de Dios era referirse al perdón, pero Él es el que va a conseguir el perdón con su ofrecimiento, porque es el Cordero que va a ser víctima ofrecida al Padre. Es el primer momento de esta escena maravillosa en que se mueven los dos discípulos para ir en pos de Jesús. También se recuerda Juan, la hora era la media tarde, cuando ellos caminan con Jesús. Y le pregunta, primero Jesús mira hacia atrás y le dice: ¿usted qué busca? Y ellos contestan: Maestro, ¿dónde vives? Es decir, podemos acercarnos a ti, vivir contigo. Este era otro de los momentos mágicos de esta escena, cuando San Juan y Andrés se acercan a él con la idea de incorporarse con Cristo. Son como un anillo de conjunción entre el Antiguo Testamento, representado por el Bautista, y el Nuevo Testamento, que nace todavía. Es un misterio, no saben, no conocen nada, pero saben que van siguiendo la huella del Cordero y se irán unidos a él. Y luego el día siguiente, Andrés encuentra a su hermano Simón. Es el segundo que es llamado. Le dice: hemos encontrado al Mesías. Ellos, después de haber andado con Cristo, ya saben que es el Mesías. ¿De qué hablarían en toda esa tarde? Posiblemente Jesús empezó su evangelización con los primeros dos discípulos, viendo cómo repasaba todo el Antiguo Testamento con la promesa del Hijo de Dios, y desemboca en Él. Él es el Mesías, como había dicho
el Bautista, él es el ungido. Entonces ellos van recorriendo esa gran historia de Israel, del amor de Dios, que luego se realiza en la presencia de Cristo. Cristo ya es el Salvador. Hemos meditado en estos días todos los grandes misterios que hay alrededor del nacimiento de Cristo como Hijo de Dios. Ahora ya es Cristo adulto, Cristo que ha crecido y va a empezar su gran misión. Hay una diferencia entre el misterio del nacimiento y el comienzo de la tarea de Cristo. Ahora Él es el que desarrolla la misión y empieza a hablar con los primeros discípulos. Son 5 los discípulos que Jesús reúne en este primer encuentro. No solamente Pedro, sino también luego viene Felipe y por fin Natanael. O sea, en total son 5 y cada uno tiene un carácter particular. De Pedro, ya lo identifica como una roca. Jefa no quiere decir una piedra que se mueve, es una parte de la montaña. La roca no se mueve, sobre una roca se puede cimentar una casa. Así que recibir la fe de Pedro y esta revelación ya implica una respuesta. Tú vas a ser mi roca, vas a ser una piedra que no se mueve. Vas a ser capaz de adherir a esa palabra que yo voy a comunicar para que todo el mundo se acerque a ti. Digamos al Señor que ese modelo de acercarse a Él, esa voluntad de moverse detrás de los pasos de Cristo, sea ese modelo, sea también nuestra vida, sea también el deseo nuestro de acercarnos a Él. Y cuanto más cerca, tanto más capaces de imitar los pasos de Cristo, escuchar su palabra y transformarla en una vida. Luego Cristo le habla cuando viene Natanael. Natanael se rechaza creer en esta presencia de Nazaret. ¿Quién puede venir de Nazaret? Entonces Jesús le da una prueba, diciendo: yo te vi cuando estaba bajo la higuera. La higuera es un árbol donde hay pocos árboles en Palestina, que tiene hojas grandes, y un árbol grande de higuera era un lugar donde poder tomar el aire fresco, poder leer la escritura, poder rezar. Posiblemente en ese momento Natanael leyó algo con relación al Mesías. Y cuando Jesús le dice: yo te vi bajo la higuera, él reconoció: tú eres el Hijo de Dios. La profesión de Natanael va directamente a la esencia. No solamente eres Mesías, eres el Hijo de Dios y eres también el enviado, el Salvador, el Rey de Israel. Y Jesucristo acepta en ese primer encuentro la profesión de fe. No la rechaza, al contrario, le dice: verás cosa mayor, verás los ángeles que suben y bajan sobre el Hijo de Dios. Como ven, esta escena que parece un poco complicada del encuentro de Jesús con los primeros discípulos, pero tiene una coherencia. Cada momento va revelando nuevos aspectos hasta el final de Natanael, cuando Cristo asegura que sí es el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios que sigue viviendo con el Padre, que sigue teniendo el poder, aunque en apariencia desaparecerá toda esa fuerza y solo será el hombre que sufre con nosotros, camina en nuestro mundo y habla para que nuestra mente sea iluminada. Pidámosle al Señor poder ser verdaderos discípulos cerca de Él, como fue San Juan, que toda la vida adhirió a Cristo como el discípulo predilecto. También nosotros podemos tener esa
ese deseo, esa voluntad de adherir a Cristo, caminando con Él, cumpliendo con su palabra. Alabado sea Jesucristo.